No, listo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Pues hoy en día es un día especial, hoy sábado, porque decidí invitar a un gran socio del saber y del conocimiento que tuve la fortuna de conocer hace creo que un año, más de un año, no, más de un año. En la maestría fue mi maestro, fue mi profesor, fue esa persona erudita que te enseña en marketing. Entiendo que es economista, se llama Gabriel Martínez Plata, quien nos acompaña. Si gustas presentarte, Gabriel, adelante, esto es libre, ¿eh? Dale, Gracias, dale. gracias. Eres economista, Un ¿no? saludo a todos. Sí, sí, Platícanos sí. rápido tu Pues, background, ¿quién eres? pues, eh, pues primero agradeciéndote el tiempo y este espacio de poder convivir y platicar un poquito. Pues sí, yo estudié en la Facultad de Economía, vengo de la UAM, aquí es una universidad en el Estado de México, en México, y ya después hice una maestría en Mercadotecnia. Principalmente hemos estado desarrollándonos en el ramo de emprendimiento. Imagínate que al principio teníamos un negocio de un comedor industrial y estuvimos vendiendo comida. Entonces, hemos pasado por O distintos sea, giros. eso es ser emprendedor, no, mamadas. Y aparte es tener, o sea, la parte pues cerrar también es parte del emprendimiento, mi estimado Gabriel, ¿no? Donde ha Sí. caído el negocio, nos vamos a levantar, vemos qué hacemos, nos movemos por el mundo, ¿no? Por el mundo del saber. ¿Y qué crees? Que empecé a dar clases como hace 7 años. A mí me habían ofrecido desde el principio, terminando la carrera, que pudiera empezar a dar clases, pero yo dije ¿qué les voy a poder enseñar? Entonces dije, no, la verdad es que todavía no me siento preparado. Y ya después de un cierto tiempo, pero tiene unos 7 años que fue cuando empecé a dar clases. ¿Cómo ves? Súper bien. Y Oye, bueno, actualmente tenemos una agencia de marketing digital, y pues nuestros clientes principalmente son del ramo educativo, y también tenemos de otros ramos, inmobiliario, y también hemos pasado hasta máquinas de soldar, nos hemos dedicado. buenísimo. Oye, una pregunta. Fíjate que estoy en otra red, que no me di cuenta que estaba en una red que no es la que tengo aquí afuera. ¿Se me escucha bien o de repente se va el audio o algo? ¿Todo bien? Bueno, vamos a No, darle. totalmente bien. Todo bien, Bueno, todo bien. vamos al grano. Y gracias nuevamente, mi estimado Gabriel, amigo líder y guía. Lo que quiero platicar, y bueno, antes de empezar, bueno, quiero comentarles un poco, antes a los que nos ven, eh, mi percepción sobre el marketing y mi eterna discusión antes de tener clases con mi estimado Gabriel, con este gran profesor, era si el marketing creaba o no necesidades. Para mi punto de vista, antes el marketing creaba necesidades, ¿no? Gracias, y esta pregunta la planteé muchas veces en la maestría, en diferentes profesores, y uno de ellos en clase, precisamente la planteé con Gabriel, y me abrió el panorama, me enseñó otras cosas, no todo es ni muy, muy, ni tan, tan, es un tema ahí. Y todo esto me cambió al final. Después me enseñó y me dijo, pues hoy en día, ¿por qué consumes lo que consumes? ¿Por qué consumimos o somos como somos en esta sociedad donde inclusive traemos el reloj en la muñeca? ¿Por qué las mujeres fuman? ¿Por qué el estatus de tener un automóvil como una posición? ¿Y de dónde viene todo eso? Y entonces eso se ha cambiado. Y luego, aparte vi un debate y de hecho lo contacté, todo esto surgió y les platico rápido, porque hubo un debate entre Diego Rossini y Carlos Muñoz, donde, bueno, al final terminó Carlos Muñoz, muchos lo conocerán, eliminando ese video, donde pues uno hablaba sobre un poco la parte filosófica del marketing y el otro el marketing puro, de ese antagonismo, de ese capitalismo total, netamente, y dejar a un lado la parte humana y social. Entonces, fue un choque donde, desde mi punto de vista, destruyó Diego, los dos súper egocéntricos, sí, pero donde al final Diego destruyó completamente porque no sabía debatir Carlos y no ampliaba su conocimiento. Y bueno, contacté aquí a Gabriel, le escribí, oye, ¿qué opinas de esto, babá? Y me dijo, oye,
¿tú sabes por qué, o conoces a Edward Bernays, a Edward Bernays, bla, bla? Le digo, no, no, y me puse a investigar y me quedé con la boca abierta. Rápidamente, él es psicoanalista, y él es el que ha cambiado y ha revolucionado muchas cosas que hoy en día tenemos y por qué actuamos como actuamos. Pero ese trabajo se lo voy a dejar a mi estimado profesor, amigo, líder y guía, Gabriel Martínez Plata, para que nos cuente quién es Edward Bernays y que nos platique más sobre el marketing. Es una plática de marketing. Adelante, micrófono libre. Muchísimas gracias. Eh, Igual, si me permites, me gustaría compartirte algunas diapositivas, que esto también les puede ayudar a nuestros amigos y poder tener algunas imágenes de referencia de lo que se vivía a inicios del siglo pasado. El poder identificar o Dame un principalmente segundo, te acabo Sí, de sí, sí, hacer claro. te acabo de hacer host, para que puedas compartir, ahorita no estamos viendo nada, y Excelente. ahorita sí ya puedes compartir, adelante. Muchísimas gracias. Primero ponerlos en antecedente dentro de este debate, pues se ocupaba, y no me dejarás mentir, que estaban como entre un conflicto de si en la parte de la mercadotecnia estaban ofreciendo más de lo que realmente daban. No sé Hablas si del recuerdas. debate, ¿no? Con Ajá, Carlos y Diego, sí, donde ofrecían más, o sea, Carlos, su posición es, primero da, pero esa es una estrategia de marketing que se llama inbound marketing, ¿no? Crea es una correcto. tribu, de Seth, inclusive esto viene de este Seth Godin, y crea una tribu, dales, y después véndeles. Y entonces decía que era marketing social y no sé qué, cuando eso no existe como tal, porque no hay marketing social porque el fin es lucro, y pues precisamente Diego era lo que platicaba, ¿no? Digamos que era la gran discusión en términos generales, ¿no? Algo así. Totalmente. Y bajo esa discusión, pues primero colocarlos o ponerlos en antecedente que se puede haber una clasificación de marketing y la primera es el marketing 1.0, que ustedes saben que esta surgió a inicios de siglo y principalmente tiene que ver con los vehículos de Ford. Henry Ford decía que todos podían solicitar un Forte en el color que ellos quisieran, siempre y cuando fuera negro. Y entonces en ese contexto lo empezaba a producir. Y aquí hay un apartado. En un inicio, hasta los años 70, 80, ¿qué crees? Que toda la publicidad se basaba en que difundieran un mensaje de un producto que la gente no podía cambiar. La empresa lo entregaba y si lo quieres, así está. Te puedo escuchar y a lo mejor puedo entregarte otro producto, pero a final de cuentas era este Forte en color negro. ¿Qué pasó? Después Chrysler y Chevrolet empezaron a escuchar a la población, lo empezaron a cambiar en colores, estamos hablando de los años 30. Perdón que te Sí. interrumpa. ¿Estás compartiendo algo? Porque no veo nada. No, no, todavía no, Ok, todavía ok, no. ya, dale, dale, dale. Y Ajá. bajo este contexto, el marketing 1.0, que es el que quiero primero poner a su disposición, es cuando te basas en el producto. Y principalmente vas a hablar de todos los atributos, atributos de rendimiento, atributos físicos y atributos de disponibilidad. Recuerda, atributos físicos serían todo lo que puedes detectar con tus sentidos, cómo se ve, de qué color son, a qué sabe, a qué huele. Y en eso se basaba el marketing, que lo puedes encontrar en una tienda comercial, que sería lo de disponibilidad, y en la parte del rendimiento, que principalmente son los ingredientes con los que están hechos. Entonces, esto es lo que nos ayudaba. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la bolsa del jabón Roma, que es muy famoso en México, te dice económico y rendidor, pero te dice que es biodegradable, pero esto fue desde hace tiempo. Después viene el marketing 2.0, en el cual ya se basa y se centra en el usuario. Entonces, lo que quieres es hacer trajes a la medida. Un ejemplo de eso es cuando tú vas al Subway y entonces tú puedes pedir tu pan, tú puedes escoger con qué aderezo, tú puedes escoger con qué producto y además para que no tengas culpa de que estás comiendo muy saludable, con qué refresco y además con qué papas, ¿no? Este es el marketing 2.0 y el 3 es cuando ya le agregas algún valor. No sé, por ejemplo, alguna cervecería que está levantando basura en la playa, tú te empalmas con esa ideología y entonces por medio de este empalme de, de asuntos sociales, tienes tendencia hacia este producto. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente
en los años 50, ahora sí te voy a compartir, hubo una persona que conoció cierta información y en eso es a la persona que quiero ponerte a tu disposición, no sin antes generar esta pregunta detonante. ¿Realmente tenemos libre albedrío al estar consumiendo nuestros productos? Porque entonces aquí es, o ellos están abusando de nosotros, o nosotros estamos dejando que abusen de nuestros consumos, porque entonces somos copartícipes, ¿no? Ahora sí, te comparto mi pantalla. Y para todos, o sea, es una pregunta retórica, ¿no? O sea, ¿tenemos libre albedrío? ¿Somos libres? ¿Realmente decidimos qué escoger? O sea, y es también un tema, esto que va de la mano con la economía y el comportamiento económico en la vida diaria de las personas. Pero bueno, eso, de hecho hay otras teorías también sobre ese tema, ¿no? Pero no me quiero desviar y adelante. Muchísimas gracias. Esta persona que estabas platicando, Hernán, que es Edward Bernays, resulta ser que es sobrino de Freud. Freud principalmente tuvo dos grandes alumnos. Uno de ellos fue Carl Jung, que ustedes saben que es otro psicoanalista, también muy fuerte y del cual se obtienen ciertos arquetipos para el asunto de la mercadotecnia y de publicidad. Y otro que fue su sobrino. Edward estudió periodismo, también austriaco. Y ustedes lo van a encontrar dentro de los libros y, por ejemplo, si lo buscas en Google, va a ser el padre o el fundador de las relaciones públicas. Solo que en Estados Unidos él le puso relaciones públicas, realmente era propaganda. Pero, no me dejarás mentir, Hernán, resulta ser que propaganda lo usaron, ese nombre lo usaron los nazis. Y perdón, aquí hago un breve comentario. Propaganda, de hecho, después Edward crea un libro precisamente que se llamaba, creo que es, no sé si es el más famoso, que se llama Propaganda precisamente, pero pues obviamente como lo comentas, pues era una palabra mala de un sentido que hacía connotación precisamente a esta guerra o fascismo que hubo y le cambió el nombre y todo es, adelante, adelante, digo, no quiero me No, puse no a te preocupes, estudiar sí, un sí, sí. poco, ¿eh? Nada más eso. Dale, dale, dale. Esta persona empezó a encontrar que incluso Freud también encontraba que dentro de nuestro subconsciente nosotros teníamos ciertas emociones y que entonces las personas podían comprar ciertas cosas para sustituirlas, para maximizarlas, potenciarlas o incluso tratar como de eliminarlas en algún momento. Y entonces, pues, Edward Bernays empezó a leer todos los documentos de su tío. Bajo esta información, él le detectó como periodista que esto era oro puro. Entonces, lo que en un asunto era asuntos clínicos de psicoanalista por medio de Freud, pues él empezó a ocuparlos para poder empezar a trabajar y venderle a las personas. Bajo ese A contexto, cambiar la psique de la gente. a cambiar la O psique. ver por dónde irse para manipularlos. Es que hay Hay una una línea línea, bien ¿no? delgada, ¿no? Entonces, entre que podamos decir que si realmente son manipulables o él se está aprovechando de las emociones, no lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí depende de como de qué lado estás, porque en el momento en el que él empieza a detectar que la gente ya viene con ciertas necesidades que quiere cubrir, pues entonces le pone el producto indicado en el momento indicado, en el lugar, ¿no? Adecuado. Y bajo eso, pues él estableció las bases de las relaciones públicas y vamos a poner algunos ejemplos. Perdón, pero tú ahorita comentas, Gabriel, que él ponía el producto indicado en el momento indicado, a la hora indicada, en el lugar correcto, al precio adecuado. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del reloj, de los automóviles, de ciertas cosas. Realmente la gente no tenía alcance a ese producto. Entonces, o sea, si es realmente que ponía el producto indicado en el momento indicado, a la hora indicado, o realmente era, lo construía como un deseo asequible y alcanzable, o que creía, o que hacía creer a la gente que podía ser alcanzable para poderlo tener en la mente y poder decir en todo momento, yo lo quiero como un objetivo casi de vida, ¿no? Que hoy en día creo que hasta se convierte en un objetivo de vida el decir, quiero un carro de X marca, ¿no?
O sea, ahí digo, como dices, y voy a estudiar más en el próximo, voy a ver qué más puedo platicar o sobre si realmente tenemos un libre albedrío o no, pero bueno, adelante, Gabriel. Es Teóricamente que yo creo que es sí. bien enriquecedor porque esta persona, además de que lo que fue obteniendo fue haz de cuenta que fue cayéndole bien a la gente. Edward Bernays lo que iba haciendo era generando una estrategia para poder estar difundiendo algún producto que él necesitaba. Y a veces solamente era que él pudiera colocar ciertas cosas o elementos que ni siquiera le costaban a él. A veces solamente pedía favores, a veces sí generaba un evento como tal, pero todo esto tenía que ver porque él se llevaba bien, tanto como con los medios de comunicación, como con los psicoanalistas y con las personas que eran los empresarios. Entonces, bajo ese contexto, las relaciones públicas en este momento no lo podríamos colocar como un asunto malo, simplemente que se está buscando como una parte de las estrategias de mercadotecnia para que podamos estar teniendo pues mejores resultados. No, y no es malo, ¿eh? Tampoco, bueno, quiero aclarar, yo no lo coloco como algo malo, sino es algo cuestionable, porque también ahí hablamos de qué es malo, ¿no? O sea, por ejemplo, y lo voy a poner así, siempre se lo digo a la gente, ¿no? O sea, ¿es malo matar? Pues depende del contexto y la sociedad en la que estés, ¿no? En la que estamos, en la que yo vivo, sí es malo, pero por ejemplo, en los mayas no era malo matar y sacrificar, hacer sacrificios humanos, era parte de la sociedad. Entonces, por ahí también está la otra parte, ¿no? Si nosotros como seres humanos nacemos malos o nacemos buenos, pues es que no, es una construcción que se va dando y no es que sea algo malo o bueno, o sea, es malo robar, es bueno o es bueno, todo va a depender del contexto. Entonces, digo, con esto lo que quiero decir es, pues tampoco es que sea malo esto, simplemente es, como dices, ¿no? Aprovechar el psicoanálisis. Sí, este punto en el que tú comentas, apenas estaba leyendo que hay ciertas áreas de la India todavía en las cuales si se muere el esposo, ¿qué crees que matan a la viuda para que no sufra? ¿Vean? Entonces es parte válida dentro ¿Y es es, una es religión más legal? antigua y es legal para ellos. Exacto. Se supone que a finales del siglo Wow. pasado ya no iba a trabajarse así, pero se sigue haciendo en ciertas zonas y en las cuales pues matan a la esposa para que ya no sufra, Wow, qué ¿no? interesante. Entonces, tienes toda la razón. El contexto en donde estamos viviendo nos va a generar pues distintas perspectivas. Y para esta parte de Edward Bernard, resulta ser que después de la Segunda Guerra Mundial, pues no hay tantos hombres a quienes venderles ni cigarros ni venderles cerveza. Porque bueno, pues muchas personas ya no regresaron a Por las América guerras. por medio de por asunto de la guerra. Ujú. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues a ellos se les ofreció a Bernards que pudieran incrementar la producción o la venta de cervezas. Entonces a él se le hizo muy fácil. Bueno, ya hay un tope en el cual ya no hay más hombres a cuáles venderles. ¿Qué podemos hacer? Aumentar el ticket, pero pues ya más alcohólicos ya no pueden ser. Entonces, bajo ese contexto, Me he vuelto a ver. volvió a ver a las mujeres y dice, ¿sabe qué? Tenemos un mercadazazazo que antes estaba mal visto que la mujer bebiera cerveza en público. Ujú. Podría beber y a lo mejor le podría invitar a su esposo, pero que ella fuera a comprar cerveza o que incluso ella pudiera tomar en público era algo prohibidísimo. Mal visto. Tenemos que recordar que apenas en los años, si no mal recuerdo, en los años 60 fue cuando la mujer pudo empezar a votar en Estados Unidos, 60, a finales de los 60. Y Incluso esto que comentas de la cerveza también va de la mano con una agenda de idealista, ¿no? Que era el liberalismo femenino, que hablamos del feminismo, de la primera ola, ¿no? De empoderarse y de liberarse del yugo de ciertas condiciones de no igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces también por ahí hay un tema ahí intrínseco que no he tocado, que tiene que ver con donde se aprovechan también para hacerle, para impulsar el feminismo, pero a favor de ciertas industrias. De hecho, hay una película que, bueno, no sé si te conté, la otra vez platicamos, se llama Branded, que es muy parecido a esto que vamos, yo creo que a platicar, pero bueno, más adelante haré otro comercial sobre esa película que les recomiendo mucho de marketing.
Y tienes toda la razón, porque en ese contexto, el que la mujer se pueda revelar por medio de ciertos actos, pues empiezan a generar ciertas diferencias también en la parte del consumo. Y en uno de ellos principalmente fue la cerveza. Cuando la mujer empieza a integrarse a una sociedad donde también ya puede tener derecho a voto y que ya no solamente es a un mueble, y lo estoy diciendo totalmente respetuoso y hay que ver, Sí, sí, estamos sí. viendo en el contexto en el que estamos Sí, de viviendo de acuerdo los a como años se veía 50, ¿no? antes, ¿no? O sea, para Es los correcto. que nos vean, no, no se ofendan, o sea, antes así se veía, como de esa manera, o sea, lo que es Sí, es. y que afortunadamente pues esto va cambiando. La cerveza, entonces, si solamente era del hombre, el que la mujer pudiera beberlo es un asunto retador. Que la empresa le esté diciendo, tú también puedes tomarlo, entonces se abre un abanico de oportunidades. Otro ejemplo que también hizo Bernard durante este tiempo es dentro de las guerras mundiales, ustedes recordarán que en su pantalón de mezclilla tienen una bolsa muy chiquita del lado derecho. Y Mm, entonces esa bolsita es para poder traer el reloj. Ese que viene con cadenita y que se ponía antes en los chalecos o que se colocaba dentro de este pantalón. claro. Ahí guardaban los soldados sus relojes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes tenían que prender un fósforo y entonces revisar la hora. En ese momento, el soldado alemán, pues volteaba a verlo, lo identificaba y lo mataba. Entonces, ¿qué fue lo que a él se le ocurrió? Pues que entonces el reloj fuera colocado dentro de la muñeca. Y entonces con él lo podía tapar, abrir y cerrar o de alguna manera taparlo, pero en ese momento estaba el descubrimiento del radio. Y entonces esta parte fluorescente se la colocó en las manecillas. Entonces también estamos hablando de una persona que era súper innovadora. No solamente era que pudiera estar identificando fallas en el mercado. No, no, no. Era una persona súper creativa, innovadora, pero que además tenía estos conocimientos de la psique. ¿Y qué es lo que hizo cuando terminaron cuando terminaron las guerras mundiales? ¿Qué fue lo que identificaron? Bueno, pues que está relacionado la hombría y la valentía con los soldados, y como los soldados traían un reloj de pulsera, entonces, pues vamos a hacer que la demás gente, principalmente los hijos, que como bien sabes, van replicando ciertas cosas que van Patrones haciendo de los conducta. papás, patrones de conducta o de las personas que van admirando en la tele, empezaron a colocar de moda el reloj, pero el reloj de pulsera. Bajo Mm. ese contexto, podemos encontrar que hoy en día un sinónimo de hombría o de gran valor lo puedes encontrar en toda la publicidad en la que tienes que tener un reloj para verte bien guapote, ya sea como Cristiano Ronaldo o como el 007 o como Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces aquí es, en muchas Pues eso, ocasiones, yo no traigo reloj. Y ¿sabes? Te voy a contar rápido una historia. Bueno, les voy a contar rápido una historia. Yo no uso reloj, no me gusta, no soy ni cadenas ni nada. Digo, soy esas personas, especímenes raros. Pero resulta que una vez estábamos de viaje, bueno, no sé si era mi novia o mi esposa ya. Bueno, es mi esposa hoy en día. Estábamos de viaje, no sé si en ese entonces éramos novios, y estábamos en el extranjero y estamos en una tienda de esas donde venden relojes de marca muy baratos o asequibles, y me refiero muy baratos comparados acá en México, y me dice, oye, cómprate un reloj. Y le digo, ¿pero por qué? Ah, es que te ves bien. O sea, no, el punto de esto es que no solo trascendió hacia el hombre, sino también hacia la mujer hoy en día, que dice, me gusta ver a un hombre con reloj, y solamente por darle gusto, me compré un reloj. La historia de esto fue, había dos stands de las baratas, o sea, era una tienda de relojes, había obviamente relojes muy caros, lo que sea, pero había, digamos, como un montículo ahí de relojes que costaban, creo que $200, $100 de muy buena marca, y otro montículo de otro reloj que costaban como $50. La verdad es que a mí ni me interesaba y le dije, bueno, está bien. ¿Y sabes qué le dije? O bueno, ¿saben qué le dije? Escoge de ese monte que hay, de los de $50, un reloj el que te guste y que creas que me quedará. Y solamente por eso, ahí lo tengo. De hecho, es un reloj muy parecido a este que traes, que aparece en la esquina superior izquierda. Es muy parecido a ese. Y ese es el que tengo, pero vean cómo trascendió, ¿no? Digo, una pequeña historia sobre esto, hasta dónde ha llegado, y no solo la replicación del comportamiento, no solo hacia los hijos, sino ya como sociedad. Totalmente. Incluso no me dejarás mentir que es una
Es un artefacto, una herramienta que es cuando tú pasas de niño a hombre, Hasta se hereda, ¿no? antes se hereda el reloj. Sí. Entonces, cuando mi papá falleció, ¿qué crees? Que lo primero que queríamos era ¿El el reloj? reloj. Wow. Entonces, entre mi hermano y mi mamá Vean qué ya dividió, interesante. ¿no? Pero así pasa con muchas personas, ¿no? Y ahora, déjame decirte que ha trascendido todavía más, porque ahora también se ve como un medio de inversión. O sea, es de invierte y compra en relojes, que bueno, ese es otro tema también, pero vean los escalamientos que ha tenido el impacto de precisamente este Edward, ¿no? Sí, ¿A dónde y va? bajo ese contexto, ¿cómo todavía tenemos varios consumos procedentes de las guerras mundiales? La Tú, lata. como tú bien sabes, por ejemplo, cuando estaban en las trincheras, Estados Unidos les regalaba Coca-Colas a las personas, a Sí, sus porque no soldados. había Y cuando desayunado. termina la guerra, el francés dice, yo quiero mi coca, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los relojes, pasó lo mismo con los Hershey's y también pasó con Playboy, así como con Mm, las galletas sí, que cierto. más se consumen en el mundo, que son las galletas Oreo. Entonces, ¿qué fue? Vamos heredando ciertos patrones y ciertas situaciones, ¿no? Y en este caso, yo también a mí me gustaban los relojes, pero, pero yo no sabía de dónde venía, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver esto, dije, en algún momento me cuestioné, dije, bueno, ¿sí vale la pena estar trayendo reloj o no? En mi caso, pues Entonces sí me ahí es gusta. donde dices, ¿realmente tenemos libre albedrío? O sea, Ah, cuando pero eso es lo interesante, ¿no, Gabriel? Al final, cuestionarte el por qué haces las cosas, si es una decisión tuya o simplemente es porque pues todo el mundo lo hace y como burritos, pues tengo que hacerlo, tengo que utilizar un reloj, traer camisa. A ver, espérame, ¿por qué lo utilizas? ¿Qué beneficio te está trayendo? ¿Realmente o es un sentimiento, ¿no? O sea, porque hoy en día yo, ¿por qué no lo uso? Pues porque yo tengo la hora en mi celular, ¿no? O sea, ¿para qué quiero un reloj? Que aparte, para mi punto de vista, digo, así es como yo pienso y todo es respetable aquí, aparte puede traer percepciones, ¿no? Porque ese es otro punto, de éxito, percepciones de que tienes dinero por el tipo de reloj que traes. No, 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 yo en ese sentido no, prefiero algo más sencillo. De hecho, la otra vez le decía a un amigo, miren la chancla que traigo, es una chancla que compré en Walmart, yo traigo esta chancla y podría traer unas Louis Vuitton o no sé, y le digo, es que esa es la diferencia entre costo y valor. Valor, costo es lo que pagas por un producto, valor es lo que te da. A mí no me da ningún valor traer una chancla Louis Vuitton o traer unas chanclas de Walmart de 50 pesos. Nada más para que vean un poco cómo es que soy yo, ¿no? Digo, adelante, Gabriel, perdón. y solamente el valor lo adquieres cuando ya tienes esta información, ¿no? En el Pues cual vas ya te puedes aprendiendo. cuestionar en realmente necesito para ser feliz esas chanclas, ¿no? Entonces, si lo que no quiero es pisar el piso y que a lo mejor esté un poquito frío o tal vez dependiendo en dónde estemos, ahí es donde se queda la parte de solamente el uso, ¿no? Y que esto se ha convertido en un consumismo exacerbado que sabemos a dónde nos ha llevado, ¿no? Del Hay personas, imperialismo, ¿no? Total, que es lo que hablaba Carlos, bueno, más bien que Diego, precisamente Rossini, le cuestionaba a Carlos Muñoz en esa entrevista, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Te cuestionas? y poder identificar estos patrones. Otro punto que les quiero compartir, que está bien interesante, Sí. es por qué las mujeres en este contexto también son partícipes no solo en la cerveza. También resulta ser que Lucky Strike lo contrata para que aumente sus ventas. Y él dice igual, ya hay un tope, ya la gente ya no puede fumar más como hombres, entonces vamos a invitar a las mujeres. Y entonces integra, esta parte es un asunto totalmente innovador porque las mujeres quedaban como relegadas, al igual que podemos encontrar como algunas etnias, como los afroamericanos o incluso los mexicanos. Estamos hablando en Estados Unidos. Resulta ser que a él se le ocurrió una idea súper, súper interesante que les quiero compartir y fue la siguiente. En ese tiempo, los medios de comunicación como el periódico era el más fuerte y que podía influir dentro de la sociedad.
Entonces, bajo ese contexto, hubo un momento bien interesante, y es que dentro de la Pascua, en Nueva York hacían un desfile, y dentro de ese desfile lo que les dijo a los medios de comunicación fue, a tal hora necesito que volteen a ver hacia allá. Un hipotético, ¿no? A las 12 del día necesito que vayan y que vean a un lado de donde está el reloj, ¿no? O la farola. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues tienes que asistir. Y como todos tenían esa hambre de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, todos los medios de comunicación estuvieron atentos en ese momento, Generó en este desfile expectativa, de ¿no? Pascua. Generó una expectativa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Contrató a un montón de modelos guapas, muy hermosas, y que formaran parte del desfile, pero que al mismo tiempo todas sacaran un cigarro y se pusieran a fumar. Entonces, como la mujer no podía, era mal visto que la gente fumara en público, pues resulta ser que los medios de comunicación dicen, aquí está la nota, y empiezan a tomar fotos y empiezan a generar fotografías de primera plana en las cuales pues obtienen ciertos beneficios, en los cuales las mujeres dicen, oh, si ellas pueden, nosotros también. Y bajo perdón, eso, perdón, tengo entendido que aparte también hubo en ese desfile, digo, por lo que leí y estudié, también hay por ahí una que otra regada que no necesariamente eran las que estaban en los carros alegóricos, sino en la calle misma, y una que otra por ahí disfrazada, porque igual eran contratadas, de gente ordinaria tomando el cigarro, tomando esa iniciativa de fumar, ¿no? Que nuevamente hablamos sobre el empoderamiento y la primera ola del feminismo, ¿no? O sea, aprovechándose de la situación. totalmente. Estás mostrando un empoderamiento, llamas la atención, que es, si nos vamos hacia procesos de comunicación, el proceso AIDA, primero debes de generar una atención, luego tienes que tener un interés, un deseo y una acción. Entonces, ¿qué fue lo que provocaron? Pues llamaron primero la atención de nuestras personas. Cuando encuentran eso, entonces ya detonó una necesidad o ya empezó a llamar la atención. ¿Qué fue lo que siguió? Te quiero compartir uno de los carteles que se tenían en ese tiempo, que dices no es posible, en el cual el tagline decía, cuando se sienta tentada, agarre un Lucky, en lugar de un dulce, puedes ver la sombra que está detrás. Entonces la mujer, y sigue hasta nuestras fechas, muchas le tienen este miedo al sobrepeso. Entonces, ¿qué fue lo que jugó? Pues con esta parte de la psique, ¿no? También ellos empezaron a que tenían un cierto miedo a engordar, y también tenía otro patrón en el cual detectó por medio del psicoanálisis. ¿No me dejarás Perdón, mentir? ahí, o sea, y sí es cierto, ahorita me estoy acordando que también era un tema de no quieres engordar, no, o sea, digamos, esa relación psicoanalista entre el cigarro te va a hacer bajar de peso, ¿no? Algo así. Principalmente va a ser que no comas, ¿no? De más, entonces mantén la boca ocupada para que no consumas harinas, no consumas dulces. Entonces, de alguna manera es como un soporte de ayuda Un para placebo, que ¿no? un placebo. Claro, y recuerdo, creo que también por ahí hasta, no sé si contrató unos médicos, doctores, para decir precisamente que, no es cierto, eso fue en el tocino, que no sé si lo vas a mencionar Ese y fue, lo digo más adelante. ese fue para Ese el fue del, tocino. sí, ¿Y qué crees que pero también ocuparon a los doctores para el camel? Entonces, 400 doctores, ¿no? Recuerdo que fueron 400 doctores que contrató para que dijeran que no era malo, ¿no? X cosa y después anunciaron. Los doctores dicen que hoy por eso en las pastas, digo, y analicen, ese es el punto, invitarlos a la reflexión de lo que vemos, de los comerciales y analizar esa parte, porque hoy en día, por ejemplo, los que anuncian las pastas de dientes, ¿por qué lo hacen y por qué dicen 9 de cada 10 doctores lo recomiendan? Porque no pueden decir 10 de 10 porque entonces están diciendo que todos. En cambio, dejas esa brecha, pero la gente no le hace caso, pero eso legalmente se salvan, ¿no? De decir 9 de cada 10, que también es un tema. Y cuando dices, oye, ¿realmente es un doctor? ¿Fue pagado? ¿Dónde están los estudios? Bueno, es también una agenda ahí de pagarle a ciertos médicos para que
siendo juez y parte, ¿no? O sea, las cadenas de comida, las cadenas de automóviles, de lo que sea, son juez y parte porque ellos son los que crean esas asociaciones contra la obesidad y les pagan para decir realmente X comida no es mala. Entonces dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, dale, dale, Sí, dale. para terminar este ejemplo de la primera parte de Lucky Strike, porque tiene como una segunda sección, Ah, en el psicoanálisis detectó, para Freud, la mujer era un hombre incompleto. A final de cuentas, era un hombre sin pene. Y esto lo pueden investigar un poquito más sobre la parte de Freud. Freud tenía cosas bien interesantes, muy adelantadas a su época, unas que han sido válidas y hay otras que ya se han ido cayendo conforme el tiempo, ¿no? Esta es parte de lo que adopta Bernars y además, entonces se empieza a identificar, pues al tener el cigarro y tenemos esta parte del feminismo, todo se fue juntando. Entonces era información que él tenía, pues, con respecto al mercado, ¿no? Y podemos encontrar en la primera parte que era de que no querías que la gente engordara. Entonces, bajo ese contexto, pues también después lo ocuparon con Camel. Entonces, ¿qué crees? Que dentro de la publicidad aparecía esta parte en la cual los doctores recomiendan que fumaran Camel. Si tu doctor fuma claro. Camel, entonces tú también, o sea, tú como, No es si malo. él que se dedica a la salud y Y le lo está sabe, haciendo, dices, no es tan malo fumar. no está malo, pero él tiene una marca, que es Camel, ¿no? Entonces, algo que tenía Edward Bernards, ¿qué crees que es? Quien le pagaba, para él trabajaba. Entonces, no importa si fueran competencia, él, mientras me pagues, yo iba. ¿Qué fue lo que identificó y tuvo muy claro Bernards en este otro caso que pongo a tu disposición? Es las personas le creen a las personas con bata. Llámese doctor, llámese carnicero. Tienes razón. Entonces le das más confianza y por eso resulta ser que pueden identificar, como bien dices, en este ejemplo de Colgate, en el que dicen 8 de cada 10 odontólogos preferimos Colgate, ¿no? Entonces, Como traen la no bata, pues no le crees, cuestionas, ¿no? No no cuestionas, cuestionas. claro. Entonces, esto lo fue adoptando él y lo fue pasando. Él tiene identificado que a las mujeres principalmente le gustan mucho los hombres con uniforme, pero el que es el top es el que tiene una bata. Oh. Entonces, te va generando pues ciertos gustos. Entonces, bajo este contexto, pues iban encontrando varios patrones por medio del psicoanálisis. Bajo este desfile que hicieron, pues fue realmente muy emblemático porque recuerden, hay unas fechas muy emblemáticas durante todas nuestras épocas y una de ellas es la Pascua. La Pascua hoy no la tenemos muy clara porque todo nos llega tan fácil al centro comercial, pero la Pascua principalmente se celebraba porque la gente ya podía empezar a sembrar. Y entonces, si buscamos el significado, Pascua es alto, pero esto viene de la primera luna llena, por eso se va cambiando la Semana Santa de cada rato, y la Pascua es muy emblemática para todas las sociedades agrícolas. Técnicamente todos somos agrícolas, solamente que ha perdido fuerza porque hoy en día para nosotros tiene más efecto el movimiento logístico de traslado de mercancías, porque ya no valoramos tanto ese asunto agrícola. Entonces, en esa época, el desfile de Pascua también era súper importante porque es el cambio al renacimiento de esta parte de la primavera, ¿no? Y esto viene desde que éramos nómadas. Interesante. Entonces, las fechas de Pascua son muy, muy importantes. Entonces, ¿qué fue lo que aprovechó? Pues esta escena que te pongo a tu disposición, en la cual la gente iba fumando de estas mujeres hermosas, ¿no? Que Otro también punto eran que contratadas, ¿no? Ellas. todas eran contratadas, entonces nada Pero es ya lo hacía casualidad. ordinario, ¿no? O sea, decían, Ajá, o sea, la gente no sabía que era gente contratada. es correcto. Entonces, aquí es donde podemos ver, la mujer quería este asunto de igualdad en ese tiempo. Todavía no estamos hablando de equidad, sino de igualdad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que él les está dando por medio del cigarro una manera de independencia. Después, ¿qué crees? Resulta que Lucky Strike, que fue el que lo contrató, le dijo, mira, sí se incrementaron la venta, pero no de mis cigarros. Y yo te contraté para que tú vendieras cigarros de Lucky Strike.
En esa época se mandaron a imprimir y se contrató, se apartó el color verde pasto para esta empresa y no quiso gastar en otras cosas. O sea, oye, bueno, pues cámbialo a azul. No. ¿Sabes qué detectó Edward Bernards? Que la gente no compraba Lucky Strike porque no combinaba con su ropa. Porque era Entonces el verde. verde pasto no era difícil de combinar. Sí. Entonces a él se le ocurrió algo interesantísimo: colocar el verde pasto de moda para que se vendieran los Lucky Strikes. O sea, Entonces imagínate perdón, qué o sea, mente. vean por dónde va pasando todas unas técnicas y no es una campaña, o sea, es un plan, o sea, realmente es un plan que hoy en día, pues digamos, es un plan de marketing donde va pasando por diferentes etapas para lograr un fin y la película de Branded justamente habla sobre eso. Y bueno, no es que hable, muestra esa parte de una manera más digerible en cuestión de hamburguesas, gordura, etcétera. Pero, puta, buenísimo, buenísimo, está súper interesante. ¿Qué fue lo que hizo? Reunió a todos en un gran hotel, muy, muy importante, y entonces hizo un evento de un desfile. Entonces, ¿qué crees? Llevó desde el inicio la presentación, antes las invitaciones, como imagínate, como de boda, en color verde pasto. Ah, sí, sí. Desde ahí invitó a arquitectos, a influenciadores de su época que sabían que iban a colocar el verde en algún momento, ¿no? Entonces, a modistas o a personas que se dedicaban al interiorismo, todos lo que tenían que ver con colores. ¿Para qué? Para que ellos se llevaran en la mente una impronta de que el color verde era la onda. Era lo de hoy. Además, bajo ese contexto, pues provocó que el verde se pusiera de moda. También te quiero compartir algo. O sea, Gracias a vean Edward cómo Bernard. una sola persona, todo lo que provocó, y podemos decir, Edward Verdán quiso implementar el color verde de moda, pero es el punto por qué, para aumentar las ventas de una sola marca de De una cigarros. sola marca. Imagínate entonces cómo tal vez en ese momento el verde ni siquiera era la moda, se implementó, te empezó a gustar el verde y entonces indirectamente te metió al mundo del cigarro de Lucky Strike, ¿no? O al mundo de Lucky Strike. Gracias a él, también podemos encontrar que él puso de moda la minifalda. Él puso de moda el terciopelo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Por ejemplo, en la parte del terciopelo, resulta ser que la moda principalmente era traída desde París. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Convencer a las personas de la moda, de alta costura, de que compraran este tipo de tela y entonces en Estados Unidos se vendió como consecuencia. Pero como bien dices, o sea, es un plan enorme, que podríamos decir hasta maquiavélico, para que a final de cuentas la gente empezara a consumir y empezara a encontrar los asuntos de tendencia. Entonces aquí, pues principalmente es el color verde el que pone de moda para que solamente una empresa pudiera tener sus incrementos de ventas. Hay otro punto que también ponemos a su consideración, que estaba esta publicidad que puedes encontrar de Chevrolet. Y entonces él decía que no es el auto que necesitas, pero sí el que te mereces. Más o menos iba así su frase. Entonces resulta ser que gracias a esta persona, nosotros podemos identificar, bueno, ¿cuál es el auto que requieres? Pues uno para poder transportar, pero entonces, ¿por qué traes un Mercedes o por qué traes algún carro nuevo? Si a lo mejor un bochito también te sirve para lo Como mismo. un medio de No, transporte, ¿no? Claro. exactamente. Él detecta que para los hombres el auto es ese corcel con el que las podía conquistar en la época medieval, pues, traías caballo, entonces las mujeres te pueden echar un ojito, en el cual pues principalmente era este caballero que estaba buscando conquistar a damiselas, ¿no? Entonces el vehículo del auto se convierte en un accesorio muy fuerte para el hombre. Entonces, entre más grande sea el auto, entre más bonito, entre mejor equipado sea, entonces estás diciendo que tienes un nivel socioeconómico más alto. Entonces, bajo ese contexto, pues ya se convierte, la pregunta es, ¿para qué compras el auto? Claro. No solamente para transportarme, o sea, lo quiero para que yo pueda demostrar estatus, para que puedo decir que tengo dominancia o poder. Esta parte de la dominancia es cuando juntas el poder y el estatus. De hecho, Entonces, hay un bajo este... ejercicio, perdón, Sí, que por a mí me favor. encanta ver en los fraccionamientos, en esas microcomunidades donde luego vivimos, y yo lo digo ahorita donde, bueno, en una donde yo vivo,
a hacer ese análisis, precisamente cuando la gente le empieza a ir bien, ¿qué es lo primero que hace? Usted, es pregunta general, ¿no? O sea, lo primero que hace cuando la gente le empieza a ir bien, empiezan a comprar un carro y de marca. Aquí donde yo vivo no tienen una idea cómo sucede, y ya después se vuelve como una guerra de ver quién tiene el mejor auto, el más equipado, porque hasta en los perros hay razas, ¿no? Entonces no nada más es el carro de marca que ya te compraste, sino es qué tan equipado está, porque hasta en eso no, el mío tiene mayor caballos, mayor fuerza, porque eso me empodera. Yo veo esa parte y cómo me da risa, porque ni sus casas están pagadas o no tienen, o sea, yo ya lo veo desde el lado financiero y económico, precisamente, donde es precisamente, por eso lo decía, el comportamiento irracional en la vida económica de la gente, ¿no? Porque dices, ¿por qué te compras un carro si ni siquiera tienes tu casa pagada o rentas una casa o a veces ni para la gasolina te da, pero es el estatus que te da y a eso hemos llegado, ¿no? A eso ¿cómo decirlo? A eso se ha convertido o se ha trastornado, por así decirlo, la sociedad, precisamente, yo no sé si decirlo por culpa de Edward o como consecuencia de Edward, ¿no? Y de este tipo de, pues, no sé, ola de marketing 1-0, 2-0, no sé. Sí, aquí lo que vamos haciendo es, tienes el producto, lo requieres, lo necesitas, entonces, pero ya no solamente estás detectando que ya hay una evolución. Si vendiéramos un auto en marketing 1.0, es un auto que te sirve para transportarte, ¿no? O vas a venderlo por medio de los atributos, de que a lo mejor gasta menos gasolina, etcétera. Pero ya en el 2.0, como ya lo puedo hacer a tu medida y principalmente lo que busco es la empoderación del usuario, entonces surge este tipo de cosas. Entonces, bajo ese contexto, aquí es donde podemos volver a replantear la pregunta, bueno, perdón, recordar la pregunta. ¿Tenemos libre albedrío? O sea, realmente sí, lo que nosotros compramos neta es porque yo quiero. Entonces, yo sí quiero ese color rojo, entonces yo sí quiero en ese color plata, entonces, o Son es por medio de la imposiciones influencia, o sociales, son ¿no? imposiciones sociales. Sí, efectivamente, podríamos identificar así con todos los productos. ¿Y sabes lo que es lo interesante? Es podernos replantear en nosotros mismos si realmente los consumos si es porque nosotros queremos, ¿no? Y no que nos los haya puesto una persona que ya se murió, ¿no? Entonces, o en este caso, que es el algoritmo de Google, ¿no? Que ahorita también está fuertemente, ¿no? Pero todo procede de épocas de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales lo que querían era incrementar las ventas. Incluso te comento, a Bernars resulta ser que lo quería contratar Mussolini y también lo quería contratar Hitler. El manejador de la propaganda, que fue de los nazis, se me olvidó ahorita su apellido, ahorita te lo busco, creo que se pronuncia Goebbels, pero es Goebbels, Ok, ok. pero casi estoy seguro que es Goebbels. Resulta ser que eran fanáticos de Bernars y lo quisieron contratar, pero ¿qué crees? Que lo encontraron ocupado. Es Y él que le estaba hasta trabajó. la madre, ¿no? O sea, es que desde la industria precisamente automotriz, de comida, tabacaleras, de relojes, lo contrataron para poder incrementar sus ventas, ¿no? O sea, cada una de sus diferentes industrias, ¿no? Lo contrataron para campañas políticas en Estados Unidos. También, por ejemplo, le Ah, trabajó a Cosmopolitan. Y en ese tiempo, ¿qué crees? Que Cosmopolitan era, nada. lo que dijera Cosmopolitan era Bueno, la onda, después, ¿no? ¿no? Se volvió Se como un volvió marco de tendencia. referencia de lo que dicen es la verdad y es la tendencia y es las razones. Sí, sí, sí. También le trabajó, por ejemplo, a General Motors, y perdón, le trabajó a General Electric. Entonces, imagínate, estaba metido en todo. Y lo que fue haciendo es encontrar por medio del psicoanálisis, pues realmente por qué la gente compraba lo que compraba. O Oye, pero entonces, lo va ¿él era induciendo. psicoanalista? No, él era No, periodista, ¿verdad? él era Y periodista. utilizó la herramienta de, bueno, los estudios y los análisis y todos los escritos de su tío Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, para su beneficio. Pero dense cuenta cómo uno de los mejores marqueteros no era marquetero, uno de los mejores financieros no es financiero, es matemático. O sea,
no tiene que ver a veces que para ser marketero tienes que estudiar marketing, ¿no? O para ser economista tienes que estudiar economía, o para ser, eh, por ejemplo, yo tuve cuando trabajaba en la banca muchos jefes que eran ingenieros químicos y agrónomos por cómo manejaban las matemáticas en la banca, ¿no? Y eran parte del, como financieros, ¿no? Entonces, pues, también pregúntense eso. Si realmente tú quieres ser marketero, ¿tendrías que estudiar marketing? Pregunta retórica. O psicología, ¿no? Como bien saben, ¡Puta! Claro. en la parte de marketing, yo les comento a mis alumnos que realmente fue una noche de copas entre economía y psicología, que es donde podemos encontrar ya la diferencia. ¿De lo que tú Ajá. estudiaste? Sí, O sea, entonces, ya te porque estudias entendí. el mercado y también estudias al individuo, ¿no? Entonces de Claro, ahí claro. encuentras a marketing como estrategia. En cambio, por ejemplo, publicidad es la diferencia entre comunicación y diseño gráfico. O sea, agarran estas dos carreras, la meten a la licuadora y puedes obtener la parte de la publicidad. ¿Qué fue lo que encontramos aquí? Que es pura estrategia lo que estaba haciendo Edward Bernard, ¿no? Entonces, como casos de estudio, pues está padrísimo. Para el caso de que identifiquemos si el diablo existía o no, ¿no? ¿O quién creó al diablo, no? O quién creó al diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Este es el que comentas. Hubo una empresa que lo contrataron para vender y aumentar el tocino. Pero entonces haz de cuenta que a él se le ocurrió una cosa súper, súper maquiavélico. Y es, colocó un estudio en el cual le preguntaron a varias personas del ramo médico si desayunar pesado era bueno afectaba la salud. Y las personas dijeron, no, no, no afecta. En ese momento el norteamericano promedio consumía en la mañana pura frutita Ahí y fueron jugo de naranja. 400 doctores, lo recuerdo. 400 doctores, haz de cuenta, se les enviaron varias cartas para preguntar, Un ¿comer doctor, ¿no? pesado en Fue la el que mañana? contrataron, le dijeron, ¿tendrías problemas si tú le puedes preguntar a una red de doctores si es malo, qué tan malo o si es benéfico? Y dijeron, Ajá. no, no es malo. Ah, por lo tanto, una mala, eso es un silogismo, ¿no? Un silogismo mal planteado. Cuando hablamos de filosofía, donde dices dos verdades para sacar una conclusión. Sin embargo, es un mal silogismo porque dicen, pues desayunar pesado no es malo, pero tampoco dicen que es bueno, pero entonces se asume en este mal silogismo planteado que desayunar pesado es bueno y ya se vuelve una tendencia. Y no está, no, o sea, hoy en día me estaba acordando de eso porque yo, por ejemplo, hoy en día yo ya no he bajado mucho de peso, obviamente entreno y ciertas cosas, pero perdón por este paréntesis, mi esposa me dice, ah, es que te va a hacer daño no desayunar. Pero bueno, es que yo desayuno una fruta y no es malo. O sea, no es malo, pero creemos, nuevamente trasladamos esos patrones de conducta a lo largo de, y dicen, tu primer, ¿cómo es? Tu primera comida y la más importante es el desayuno, porque es la que te va a dar toda la energía durante, porque somos como una máquina que va a gastar durante todo el día esa energía que vas a consumir. Y ese pensamiento que estás diciendo nos hace mucha lógica. ¿Estás de acuerdo? Si voy a Sí, empezar sí, el día, necesito alimento, pero no es cierto. y O no sea, hay bueno, fundamento científico de doctores que realmente lo avale, o sea, no, simplemente es de esos mitos que se quedaron para siempre, ¿no? y ese mito lo puso Edward Bernays. ¿Qué tal? Para los que nos Entonces, están viendo, ¿eh? ¿qué fue lo que hizo? Pues entonces puso el estudio, lo puso en el periódico y abajito pidió o solicitó que apareciera su publicidad del tocino. Un tocino para un desayuno, para el desayuno continental norteamericano. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer? La gente leía el estudio en el cual te pedían que tenías que comer de alguna manera fuerte, pesada, y entonces abajito leías come ¡Pum! tocino. Tocino. Déjame prender las luces, espera. Ya regresé, perdón. No, no te preocupes. Entonces, regresamos a lo mismo.
¿realmente desayunas lo que desayunas porque realmente lo quieres o es más porque lo necesitas o porque alguien te lo implementó en el siglo pasado? O sea, escuchen, en el siglo pasado, ¿no? Vean la trascendencia que tiene esto. No, no, no. Está- Entonces, el señor como estratega estaba increíble. Tal vez el cómo lo usaba es donde nos podemos generar es cuestionable, sí, pero sí, al sí, sí, final, teóricamente, y es lo que planteamos al inicio, ¿no? O sea, es cuestionable, pero al final no te están poniendo una pistola, ¿no? Entonces, es esa pequeña y ligera línea tan delgada donde, hey, tú tomaste la decisión final, sí, pero fue influenciada. ¿Realmente fue influenciada? ¿Cómo, o sea, quién al final, quién decidió? ¿No? O sea, sí, totalmente. Te quisiera dar, si me permites, te sí. quiero compartir ahora, bajo esto que estábamos, de lo que hemos estado haciendo, pues preguntarnos el siguiente contexto. Mm, Y bueno, mientras les comento, o sea, si estudian la industria tabacalera, por ejemplo, hoy en día se han dado cuenta que, bueno, no sé, ahorita está el vape o el fumar con vapor. Y ahora, porque se dio cuenta precisamente, bueno, en este caso Philip Morris, y se hacen esos análisis de las etapas y por dónde va pasando una industria hoy en día y cómo se van reinventando para seguir haciendo un profit. Hoy Philip Morris, por ejemplo, pues ha comprado a todas esas empresas startuperas que iniciaron con el vape, con el fumar para sacar este vapor. Hoy en día, Philip Morris es dueño de muchísimas startups y muchísimas empresas súper exitosas porque se está dando cuenta que el tabaco está muriendo, pero él quiere seguir en la industria de la nicotina. Pero bueno, venga. sí, efectivamente. Si tú buscas por internet, ¿cuáles son las necesidades, perdón, cuáles son las emociones básicas? En algunas ocasiones tú vas a encontrar 7, 8, 6 emociones básicas. Aquí te quiero poner un ejemplo de lo que puedes encontrar en internet. Resulta ser que las personas podemos tener primero unas necesidades básicas que las puedes encontrar en el círculo central y después vienen las secundarias y vienen las terciarias. O sea, hablamos también, van de la mano de la pirámide de Maslow. No, ¿qué ¿No? crees que aquí Ok. hay otros autores? Hay uno de la Universidad de Miami, en el cual incluso él hace un cono, en el cual te dice que luego están tan pegadas las emociones que nos podemos llegar a confundir. Por dar un ejemplo, en muchas ocasiones, la mamá, o ocasiones, por ejemplo, sí, las mamás, es decir, las mujeres, se sienten malitas, tal vez por su periodo, o tienen algo que como buena mamá nunca te dicen, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, el hombre empieza, ¿estás enojada? ¿Ahora qué te molestó? Cuando realmente ella a lo mejor tiene un malestar de salud, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, nosotros luego no decimos nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Que a veces confundimos las cosas. ¿Qué es lo que hacen? Tenemos que encontrar cuáles son las emociones que realmente tenemos. Bajo ese contexto, por darte un ejemplo, en el caso de Ariel y en todos los jabones, no me dejarás mentir que lo que tratan de ofrecer siempre es blancura o que siempre esté limpia la ropa. Bajo ese contexto, esto viene desde un asunto medieval en el cual la persona que tenía la ropa blanca era el que tenía el dinero para poder comprar el jabón, porque el jabón venía de la India y era muy caro. Y además tenía personal para que lo lavara por mí. Entonces, ¿qué es lo que me está vendiendo? Pues es una parte de estatus, pero es una emoción en la cual ahora trasládalo a nuestra vida real. La mamá lo que tiene miedo es que le hagan el feo porque su camisa no es tan blanca a su Claro, esposo o a sus hijos. claro. Entonces, Ariel, Porque lo como que... sociedad marcamos, y perdón mi Sí, sí, interrupción, sí. pero como sociedad, o sea, dense cuenta, ¿no? O sea, juzgamos, este, ver a un niño que trae una camisa sucia, rota, o bueno, sucia tal vez, o inclusive no está sucia, simplemente está a lo mejor decolorada,
en las axilas trae es más, creo que traigo aquí, ¿no? Miren, miren, o sea, trae ese del desodorante y está un poco ahí amarillo, no sé. Y entonces como sociedad empezamos a hacer prejuicios, ¿no? Seguramente esa mamá es descuidada, es pobre niño. Vean, analícenlo. Y entonces, ¿qué te vendo? Ariel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos estar viendo? Cubres una Identificar las necesidad de esa emociones. mamá. Una necesidad emocional. Emocional, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? No quiero que le hagan, que no discriminen a mis hijos, que no los maltraten o que algo, ¿Sí? ¿no? Entonces, es una manera en la cual ellos están mencionando esto. Te pongo algo más. Ay, no quiere. Veamos este ejemplo. Tú puedes, insisto, como hay muchos autores, ahorita estoy ocupando algunas imágenes que Claro, puedes claro. encontrar por internet, tienes emociones positivas y negativas. Lo estábamos viendo en el disco anterior, pero ahorita lo estamos centrando un poquito más. Ariel, como acción positiva, quiero una satisfacción de que mi hijo se ve bien. Si se ve bien, ustedes recordarán en los comerciales de Ariel, ahorita está saliendo una mamá en la que su hijo quiere salir bien en las fotos de Instagram. Si sale bien en las fotos, entonces su hijo es querido por las mujeres, que es lo que no quiero que le hagan las señoritas, le hagan el feo a mi hijo, ¿no? Entonces, esa es la parte de la satisfacción que te están vendiendo en Ariel. Bajo ese contexto, también podríamos estar hablando que ella puede tener una tristeza. Entonces, aquí estamos haciendo un estudio muy ligero, tampoco es Sí, sí, algo que, no tan porque ya meterlo. para el estudio de una campaña publicitaria, ustedes saben que necesitamos marcar un objetivo y tenemos que estar hablando de ciertos canales, una estrategia, o sea, es algo mucho más grande. Pero si ahorita lo pudiéramos solamente trabajar con ejemplos de emociones, insisto, ofrezco una disculpa porque esto solamente es un ejemplo muy, muy, muy básico. No es que así se haga todo el estudio o todo el análisis. Tenemos que identificar que, por ejemplo, una de las emociones negativas por comprar a Ariel es que me genera una tristeza porque ya sea que mi hijo se puede quedar solo o me duele que le hagan el feo o que tenga yo culpa, que es como yo no lavé bien la ropa, ¿no? Claro. Entonces, también hay que entender que hay ciertos segmentos, ¿no? Entonces, allá hay mamás que sus hijos lavan su ropa, ¿no? Pero también hay otro gran segmento en el que las mamás absorben todavía este tipo de actividades en la casa. Entonces, y se sigue viviendo. Te quiero compartir. Yo a nivel licenciatura todavía le pregunto a los alumnos con qué lavan su ropa y qué crees que todos me dicen que con Suavitel. Entonces quiere decir que ellos no lavan su ropa, ¿no? Claro. Entonces, bajo ese contexto, pues, puedes darte cuenta que muchas mamás todavía están Siguen haciendo este haciéndolo. tipo de No, labores. y yo les cuento un Siguen haciendo. caso, ¿no? O sea, bueno, yo nunca viví solo, digo, para que me conozcan, yo nunca viví solo, y a los 30 años yo me casé y ya me fui a vivir con mi esposa. Nunca viví solo, pero era algo bien vaciado, o sea, yo nunca planché y no sabía planchar a los 30 años. ¿Y saben por qué era? Por culpa de mi madre, porque yo le decía, ¿sabes qué, mamá? Ya voy a planchar mi ropa, ¿no? Tendría yo 24 años, yo empecé a trabajar en la banca desde los 17 años, entonces yo usaba desde los 17 años ya corbata y todo, por eso yo creo que hoy en día, haciendo una introspección psicoanalista, yo creo que por eso hoy en día me vale madre la ropa, porque desde los 17 años estuve adoctrinado a utilizar traje, corbata, camisa, bien peinado, etcétera. Y hoy en día estoy en una industria totalmente diferente a la banca, soy una industria de la tecnología, donde, aparte occidental, totalmente me refiero occidental con de Estados Unidos, donde eso, la ropa y esa parte de la percepción física y de la ropa es un tema que pasa en segundo plano. Entonces, pues peor yo, ¿no? O sea, yo siempre ando, vean, de short, playera y nunca, muy raro, me van a ver una persona así súper bien vestida. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en esa época utilizaba camisas y llegó un punto, no sé, a los 21, 2, que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Pues no, yo quiero aprender, yo la voy a... Y lo empecé a hacer y ella vio que no lo hacía bien y en vez de, chequen, ¿no? O sea, en vez de que ella me dijera, a ver, te voy a enseñar mejor y poco a poco vas a aprender y vas a lograr la perfección o la semi-perfección de Te hacerlo, salían tus no, camisas tableadas. le dio miedo. Precisamente generó
pues a lo mejor hay miedo, culpa, a lo mejor uno de estos sentimientos negativos, precisamente los que nos estás mostrando, y entonces decidió decirme, ¿sabes qué? No, yo te la sigo lavando. ¿Saben qué? Qué interesante desde el punto de vista psicológico, porque también, pues a partir de ahí, es por eso que muchos niños son huevones, ¿no? O sea, pues mi mamá me hace todo, pero no es un tema de, ay, sí, es porque es mi hijito querido y pobrecito, no, es un tema porque la van a juzgar, ¿no? Entonces prefiere, y entonces cómo empezamos a distorsionar y hay cambios sociales también a partir de este tipo de comportamientos. Y cambios sociales me refiero a que esas personas que van creciendo donde no hacen nada, cuando son grandes, son inútiles. Mi esposa, yo a la fecha, pues no plancho, la neta. Y sí sé planchar, pero me tardo media hora en planchar una camisa. Cuando salgo de viaje. Ahí tu esposa lo hace para que se baje, reduzca el pago de la luz, porque... ¿Qué crees? Que no, ella luego le vale madre y no lo hace. Y, y lo manda a planchar, ¿no? Porque es también de, ay, o sea, pero si te das cuenta cómo va cambiando, o sea, la gente va creciendo, esas generaciones, y el impacto no se ve, por ejemplo, con todo esto de Edward Bernier, no se vio un impacto en esta primera generación, digamos, en 1970, 80, sino ya en estas generaciones de 2000, 2010, 2020, te vas dando cuenta cómo empezó a transformar y a trastornar eh, tanto las patrones de conducta, patrones de pensamiento, sociedades enteras, porque hace 50, 60 años se hizo una campaña de marketing y hoy en día lo vemos con el liberalismo femenino, lo vemos con el feminismo, lo vemos con los niños, por ejemplo, este problema que hubo de los millennials que pues decían, no, es que no saben hacer nada y son generaciones de cristal y así nos vamos, o sea, todo esto tiene que ver, si lo analizamos, tiene que ver también con parte del, pues no sé, si es, pues sí, del marketing, ¿no? Sí, aquí, si recordamos, dentro de las definiciones de marketing, pues es cuando nosotros tratamos de cubrir algunas necesidades. Sería más completo si nosotros podríamos decir que fuera una necesidad psicológica. Y entonces ya no nos sentiríamos burlados. No sé qué opines tú, porque entonces no se trata de que yo necesite lavar la ropa, sino para qué quiero que la ropa esté Psicológicamente limpia, hablando. ¿no? Psicológicamente hablando. Fíjate que la otra vez era también un tema de valores, ¿no? O sea, si son, si son valores, me refiero a el marketing cubre también necesidades, pero también el consumo está basado en valores. Y ahí es donde luego entra el tema de, bueno, pues si vivimos en una misma sociedad, mis valores se supone que vamos a hablar el tema de los autos, pues, y nuevamente con la pregunta que hacía, si realmente tenemos libre albedrío, es podremos decir, sí, sí tengo libre albedrío, pero también va a depender de tus valores. Era una discusión que yo tenía con una compañera, de hecho, de la maestría, que la conoces bien, por ahí saludos a Bianca, que me decía, no, Hernán, es que el marketing, no, en efecto, no es social, pero va a depender también el consumo de los valores que cada uno tenga. Y yo no estoy de acuerdo en esa parte, porque puede haber gente con unos valores íntegros, etcétera, y que tiene que ver eso con que a través del psicoanálisis le hagan creer a una persona muy humilde que deba de comprar un automóvil por sentir ese empoderamiento cuando sus valores son, o sea, no sé, yo siento que es manipulado eso. No sé, no sé si esto respondí con lo que me preguntaste y creo que me salí. Es que de repente soy medio disperso. Pero, oye, puta, está buenísima estas pláticas. Ya llevamos un poquito más de una hora. Vamos a hacer algo. ¿Te late si, no sé cómo andes, ya vamos viéndolo, lo dejamos hasta aquí para que se queden con más los que nos ven y podemos seguir platicando sobre este tema? El siguiente tema a lo mejor sería eso que planteas, ¿no? Es esta parte que planteas, esta pregunta que me planteaste, ¿no? Que fue si realmente
el marketing le podremos agregar esa parte de cubrir necesidades basado en, no valores, sino basado en necesidades psicológicas o de sentimientos, ¿no? Sí, o físicas y psicológicas, ¿no? Y vamos Sí, viendo, ¿no? yo encantado, y hay algo que me gustaría compartirte, Sí, que venga. además no solamente la parte psicológica y Remátala. emocional es la que estamos trabajando. Me ¡Pum! gustaría que Remata. pudieran estar viendo el rantismo. Ok. Las distintas ideas filosóficas están haciendo que la población también esté teniendo un alto consumismo. ¿Qué es lo que provocas? Pues se hace un licuado excelentísimo entre que están jugando con las emociones y también con la parte de que la sociedad está aceptando como tal el hoy y el ahora. Y que a final de cuentas tienes que tener un asunto positivo exacerbado y que todo como objetivo es la obtención de la felicidad, pero una felicidad distorsionada gracias a una autora que tú vas a encontrar que es Ah, Ayn Rand. claro, claro. Pues de eso vamos a hablar la siguiente, del randismo. Y sí, sí Va, leí sobre ella. De hecho, va, sí, como son esas personas, íconos, que han cambiado. que es el otro diablo. Exactamente. Venga, pues Pues yo, Gabriel, amigo, líder, guía, maestro, profesor, socio del saber, capital humano, esa se la robé a Diego. No, muchísimas gracias de verdad por este tiempo dedicado. Eh, Puta, no tienes una idea cómo te agradezco esto y cómo me encanta aprender de gente tan erudita como tú. Muchísimas gracias. Y nos vemos, pues igual la próxima semana, ¿no? sí, yo te Te agradezco respeto mucho por mucho. tu tiempo y pues muchísimas gracias. Te respeto mucho y te admiro mucho, mi estimado Gabriel. Es mutuo. Saludos. Nos vemos, bye bye.